Hola mis queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. En esta oportunidad los quiero invitar a estudiar el libro de Génesis para que revisemos la historia de José. José, quien llegó a ser gobernador de Egipto, quien fuera el bisnieto de Abraham, ¿cierto? Y uno de los 12 hijos de Jacob. Quiero invitarles a que leamos en la Biblia Génesis 37, versículos 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. El texto nos dice que estos sucesos ocurrieron en la familia de Jacob, ¿cierto? Y fue exclusivamente en el territorio de la tierra de Canaán, mismo lugar por el cual había transitado Abraham y había transitado Isaac. José era un joven de 17 años, un adolescente, el cual se dedicaba al pastoreo de ovejas. Y esta actividad la hacía junto a sus hermanos, los hijos de Bila, que eran Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, que eran Gad y Aser. ¿Y qué hacía José? Bueno, José, aparte de pastorear, él traía reportes, ¿cierto?, a su padre sobre la conducta de sus hermanos, reportes que eran muy poco favorables. Y hablaban mal de sus hermanos. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, tal vez sus hermanos eran negligentes, eran perezosos en su trabajo, a lo mejor robaban al padre vendiendo ovejas, no lo sabemos, ¿cierto? Y tal vez le hacían creer que la devoraban las fieras, tal cual después, ¿cierto? Más adelante ellos llegarían a encubrir inclusive la venta de José. Bueno, en este punto final del relato bíblico, comúnmente llegamos a tachar o a calificar a este joven José, ¿cierto?, como un tipo mimado, ¿cierto?, como un tipo al cual no le importa acusar a sus hermanos, ni menos indisponerse con ellos. De alguna manera, ¿cierto?, rechazamos esta actitud sin poner atención a algunos detalles. Por ejemplo, que la vida de José tiene cierto paralelismo que encontramos en la vida de Jesús. Y así que les invito a ver ciertos detalles. Por ejemplo, José evidentemente amaba a su padre y le servía con obediencia. De alguna manera, él no ocultaba ningún hecho impropio o incluso pecaminoso tal vez de sus hermanos, sino que lo reportaba a su padre Jacob. ¿Y quién era Jacob? Bueno, Jacob era la máxima autoridad en esa familia. Incluso podemos decir que era la autoridad espiritual, el patriarca. Era quien en ese momento, ¿cierto?, recaía en las promesas hechas por Dios a Abraham y a Isaac. Por tanto, era responsable directo de Dios, de lo que hacían sus hijos, y debía mantener la pureza espiritual en esta incipiente nación. Por tanto, tiene sentido, ¿cierto?, que José le hablara de estos hechos y que no le ocultara nada. Distinto hubiera sido que José contara estas cosas por todo el campamento, haciendo de esto un chisme sin procurar un bien mayor. Ahora, asimismo, Jesucristo, ¿cierto?, es el máximo ejemplo de siervo y de obediencia impecable al Padre. Él se hizo obediente y su obediencia llegó inclusive a dar la vida por nosotros en la cruz. La obediencia de José a Jacob lo llevaría, ¿cierto?, a recibir el rechazo de sus hermanos, pero llegaría a ser un gran soberano en un gran reino.
y sería salvador de su pueblo. Cristo también, en su obediencia, esto lo llevaría al rechazo del pueblo judío, ¿cierto?, sus hermanos, pero ganaría nuestra libertad de la cruz. Y su Padre lo pondría a gobernar sobre todo el mundo para que desde ahí reine por la eternidad. Entonces, hay una similitud en cuanto al gesto de obediencia, ¿eh? Obviamente, sabemos que el gesto de obediencia de Cristo es mayor y es más perfecto, y debe ser un ejemplo para nosotros. Y en este punto, nosotros, ¿cómo estamos llevando nuestra obediencia al Padre? ¿Rechazamos el pecado en nuestras vidas? ¿Denunciamos el mal que nos rodea? ¿Intercedemos ante Dios para que su reino, su voluntad y su justicia habiten en nuestro entorno? En nuestra familia, en el barrio, la ciudad, ¿cierto?, etcétera. ¿O ante los hechos de maldad miramos para el lado? ¿No nos comprometemos con la verdad, con la justicia, ¿cierto? Y seguimos con nuestras vidas siendo de alguna manera cómplices de los actos contrarios a la voluntad de Dios. Ahora, debemos examinar nuestras vidas, nuestros actos, debemos arrepentirnos si es que no estamos obedeciendo al Señor. Ahora, José también era un pastor, y dice el texto que cuidaba las ovejas de su padre, y lo hacía lo mejor posible, pero de modo humano, humanamente hablando. En cambio, Jesucristo, el buen pastor, cuida de todos nosotros con autoridad divina, porque Él es Dios. Incluso en el pasado, Jesucristo cuidó de José. Por tanto, no ignoremos la voz de Jesús, nuestro buen pastor, y hagamos todo lo posible por servirle con obediencia. Atendamos al llamado que Jesús nos hace constantemente. Rechacemos el pecado, obremos en rectitud, apartémonos del mal, ¿cierto? Y dirijamos siempre todo, ¿cierto? Toda nuestra obediencia, toda nuestra conciencia, todo nuestro ser, sirviendo al Padre.